Bienvenidos a este emocionante, magnífico, estupendo, fascinante programa llamado Kids Magazine UNG Maneje. Tu mejor opción en televisión, y hoy estamos con las pilas puestas, recargados y preparados para brindarte un excelente día a ti, aventurero, que estás en casa viéndonos, Miguel, a través de www.telenvigado.com en señal en vivo o en Facebook Universo TG Maneje. Listo, excelente. Hemos creado a través de nuestra página web www.universotgmaneje.com un enlace en directo para que ustedes puedan dar link ahí e irse directamente a la señal en vivo de este excelente programa. Hoy estamos cargados de cultura, literatura y emoción. Listo, perfecto. Hoy estamos con algo muy especial para todos ustedes y es un tema que a todos les va a interesar porque ¿quién nunca ha leído? No, la pregunta es ¿quién ha leído? ¿No será? ¿O quién no ha leído? ¿Quién no ha leído? Porque yo creo que la mayoría hemos leído. Sí, todos Sí. hemos Bueno. leído. Ustedes saben que lo primero que uno empieza leyendo. La introducción. No. No. No, a ¿Qué- ver, ¿De qué se trata el libro? Tampoco. El título. No, tampoco. A ver, ¿qué piensa? La biografía del autor. No, tampoco. A ver, ¿qué piensa? A ver, lo primero que uno piensa al leer un libro. El precio. Es lo primero que uno lee. No, tampoco. Lo primero que uno lee, ¿saben qué es? Las palabras, No, la letra, no. la mayúscula. Los nombres de los almacenes. Ah. Cuando uno va en el bus y está aprendiendo Ah. a leer y empieza a repetir todos los nombres. Éxito. Carnicería, supermercado. Ay, Y- sí, por sílabas. Y de repente dice tu madre por allá adentro, ay, Dios mío, ¿cuándo aprendí a leer? Ella quiere leer todo. ella quiere leer Así todo. es. ¿Y qué es lo más importante entonces cuando nosotros vamos a empezar a leer ahora sí? ¿Qué es lo importante? Antes, primero, saber de qué se trata el libro, el título y el autor. El libro, Escoger de qué género es. Y saber de qué se trata. ¿de qué se trata? Pero ¿qué podemos leer en este caso? No sé, podemos Pues, leer, ¿qué? No sé, una Literatura prensa, infantil. Cómics, cómics, Poesías. poesías, crónicas. Claro, Crónicas. y cuentos. cuentos también. Novelas. Novelas. Yo creo que es muy importante que todos los aventureros que nos están viendo en casa aprendan la importancia de la lectura, porque nosotros traemos hoy muchas sorpresas relacionadas con la lectura, porque recuerden, chicos, que la semana pasada estuvimos en la fiesta del libro, en la 9ª fiesta del libro, y conocimos muchas sorpresas interesantes que a ustedes les van a gustar, muchos lugares increíbles, magníficos, cargados de energía, de toda esa cultura y de todo eso que a nosotros nos sirve para que podamos ser cada día más inteligentes y Por tener supuesto. mejores desempeño Y además profesional. enseñarnos a leer, porque la lectura no solo nos ayuda a expandir nuestro lenguaje y conocimiento, sino nos ayuda en las matemáticas, en castellano y en otras materias, porque la lectura es algo indispensable. Exacto, Miguel. Y además la literatura es algo bueno porque nos mantenemos alejados de las calles y de las malas compañías. Sí, excelente. Bueno, vamos a comenzar hablando de, yo creo que de las primeras cosas que nosotros leemos habitualmente. ¿Y ustedes alguna vez han tenido un libro de pegatinas o para llenarlo de cromos, de bonitas? Claro. Sí, Ah, claro. sí. Pues sí, desde pequeño uno recogía uno comía chocolatinas a lo loco y come como con tal de pues conseguir los stickers Los para llenar stickers. todo el álbum Los y ganar álbumes, los premios. los álbumes. Los álbumes, ¿qué más? A ver. A ver, ¿De los qué había? álbumes también. Ah, los cuentos que usted abría una página y eran 3D, que Eran en se 3D. levantaban los muñequitos, que uno debía meter los deditos, eran de títeres. Los de Diles, perfecto. Vamos entonces a mostrar de los primeros que tenemos. Vean, yo les voy a remitir a la época nada más y nada menos de principios de los 90, cuando esta Dragon gran Ball. serie, que era Dragon Ball, cautivó a pequeños y a grandes. Sí. Por Y supuesto. todavía me Todavía. Y todavía nos Claro, cautiva. con Estos nuevas álbumes formas. eran tradicionales de la época y ¿saben por qué eran importantes? Porque esto hacía parte de nuestra infancia y en nuestra infancia lo veíamos con emoción, entonces nuestro sueño siempre era cómo tener el álbum. Ujú. Sí. ¿Cómo?
Y hay veces también cuando éramos niños, discúlpame, Miguel, pensábamos que nosotros también podríamos hacer lo mismo que hacían en las caricaturas. Tener el poder. álbum, Por no, supuesto. y tener el álbum lleno, Llegar a ser como Goku. que era muy importante. O como Bulma. Este álbum hace parte de la colección y adivinen cómo está. Intacto. Está todo Está- llenito. Oh. Miren. Camilo se Entonces, nota que es ¿sabes adicto. qué era lo bueno de todo esto? Mira, en la lectura era muy importante porque cada uno de los stickers que tiene el álbum te iba relatando cómo era la historia. Entonces uno podía leerse toda la serie o película en un álbum. Mira qué bonito, porque esta, por ejemplo, empieza diciendo así: esta historia empieza en una remota región, una tierra olvidada en la inmensidad del tiempo. Allí, en algún lugar de este hermoso paraje, vive el pequeño Goku. Comienza la historia de Dragon Ball. Entonces mira Sí. que todo esto hizo parte de nuestra infancia y todo esto aporta al conocimiento. Muchos de nuestros padres a veces dicen, no, es que a usted le gusta perder el tiempo con todo eso no sirve para nada. Pero esto es conocimiento, porque uno muchas veces dice, ay, mira, qué interesante leer. Por supuesto, y además de las series que nosotros vemos, hay demasiado en que leer. Se aprende mucha cultura. Sí, se Claro. aprende mucho, se aprende mucho. ¿Qué tal entonces esto? No, perfecto. Excelente. Excelente. Eso es un trabajo Ya muy lleva arduo. buen tiempo y todavía está intacto. Y todavía está intacto. Eso es un trabajo muy arduo. Se nota que está desde los de principios antes del 2000. De los 90, sí. Si nos remitimos a la edición, podemos estar hablando de principios de los 90, más o menos. Wow. Principios de los 90, Ya o sea hace 2 que décadas. ya va a ser 2 décadas. No es que seamos viejos, es que nos conservamos muy bien. Bueno, No, pero qué rico que se siguieran sacando como ese tipo de libros de llenar y que tengan como la historia ahí abajo o el cuento para ir así aprendiendo, porque Claro. se han ido acabando mucho pues esos tipos de libros y ya pues muchos de los niños jóvenes ya no van conociendo esos tipos de culturas que teníamos Claro. atrás. Sí, O exacto. los alumnos de animales, qué pena, Sí. que nos digan qué tipo de animal es, su historia y si está extinto para poder leer y saber. Así como el álbum de Chocolatinas Jet, que nos relatan la historia de los dinosaurios, los animales acuáticos y nos relatan muchas otras cosas como las libros de los Pokémon, de Yu-Gi-Oh. Bueno, sí, ahí hay muchos personajes. Vea, por ejemplo, yo les explico este tipo de revistas. Este tipo de revistas también son de principios de los 90, cuando habían consolas como la Super Nintendo, la Nintendo 64, y también nos remiten a principios de los 90 porque la importancia que estas tenían no solamente era el hecho de que tuvieran Wow. la información, sino que para nosotros desvelar los secretos del videojuego teníamos que Leer. Leer. teníamos que leer, porque no solamente era lo visual en imágenes, también era lo visual en Por letras, supuesto. escrito. Nos decía entonces cómo podíamos utilizar los poderes del superhéroe, cómo podíamos... Las tácticas escondidas. las tácticas y todo lo demás. las maniobras especiales que tenía cada superhéroe, que son Es- también como que las tácticas escondidas. Sí, toda esa variedad. Pero pues excelente que existieran esos tipos de libros porque ahorita ya solamente en internet, donde sea, nos dedicamos Claro. pues a jugar el juego en sí, pero no, ya no leemos, entonces con eso había que leer para poder entender el juego, entonces hacían dos cosas importantes que era Ay, leer, mira. aprender y desarrollar. Claro, la- y un juego todavía que es muy, ¿cómo lo digo? No, que sí, todavía se juega demasiado y que... El guante muchas supremo que vi. personas- El guante supremo. Muchas personas lo deciden jugar, es el Donkey Kong, que está en estos momentos en muchos sitios de esos de videojuegos. Mira, Y este fue ellos uno de los necesitan leer. este fue uno de los primeros clásicos que hubo para la Nintendo 64, que Super fue Mario. Super Mario Mario Bros, 64. Claro. Nintendo se ha actualizado más de 6 veces, o sea, ha tenido más de 6 consolas en toda su vida. Entonces mira El que Nintendo para, Historia. Claro. para todo esto hemos necesitado la cultura de la lectura. Por Yo creo que eso es supuesto. de las primeras cosas que se deben hacer en la vida, aprender a Leer, Leer. escribir. Sí, vital. leer, escribir. Ajá, Es claro. vital para todos. Y además uno cuando va a comprar algo que no conoce, que es nuevo, debería leer las instrucciones. Pero mucha gente no tiene la costumbre de leer las De instrucciones. leer las instrucciones. Ay, sí, eso pasa muchas veces. Mira qué curioso lo que acabas de decir. Tú, por ejemplo, lo haces habitualmente, Andrés. La verdad no, pero sí se debería hacer. Uno compra un celular y uno, ay, se me bloqueó, se me dañó, pero ¿por qué? Uno no leyó las instrucciones que instrucciones. venía. ¿Pero por qué? Por pereza más que todo, que porque es muy larga, que porque la letra es muy pequeña. Sí. O sea, más sí, que todo, pues que la está falta en de otro costumbre. idioma. Sí, y que es en otro idioma y que por la goma de estarlo utilizando ya para chatear, jugar.
O leer las publicaciones de los amigos, amigas y de Universo Tejemaneje, por supuesto. Excelente, sí, es que a veces pasa eso. Por ejemplo, desempacamos la caja del electrodoméstico o del celular, como decías, de la tablet, del computador, etcétera, lo que tengamos, y viene un manual en una Por bolsa, supuesto. una bolsita de plástico, viene así muy bonito. Ajá. Es más o menos de Yo creo que es lo primero que más se o pone menos de unos aparte. 10 centímetros, sí. Es lo Ya le primero pasa que se limpieza. saca, pero no se saca para leerlo, se saca, se pone a un Se lado y ya saca se desempaca uno, todo es lo que, otro. mami, para la basura. Sí, y ese directamente va para la basura. Sí. De repente te dicen, el televisor está bloqueado, introducir código del manual. Y te quedas como, Mami, El detén manual. el camión, detén el camión. tienes que ir hasta la basura exactamente a recuperar el libro que perdiste. Por supuesto. Bueno, luego tenemos lo que son los libros con ilustraciones. Hansel y Gretel. Claro. Libros Un con clásico. ilustraciones. Ese, por ejemplo, es uno de los clásicos. Sí. Hansel y Gretel. Los dos niños que tenían una madrastra malvada que se suponía que era una bruja y todos los días los llevaba al bosque con la intención de dejarlos abandonados. Pero Gretel o Hansel, no me acuerdo bien cuál de los dos es quién. Hansel, el hombre, y Gretel, la mujer, y Hansel deja las migas. Sí, y las migas las deja con la intención de seguir el rastro a casa, pero un ganso se las come. Pájaros, Y- los sí. pájaros. Los pájaros se las comen y resultan en la casa de la bruja se trata de cocinarlos, Claro. Hansel engañar a la bruja. Pues pasan muchas cosas ahí raras. Mira, entonces los libros con ilustraciones nos ayudan mucho para poder tener como la idea clara de qué es lo que nos intenta decir el Pues se texto. abre más la imaginación. Uno al ir leyendo y ver la imagen, uno como que se mete más en el cuento y se le abre más la imaginación a Exacto. pensar qué es lo supuesto. que está pasando en sí en el cuento. Claro. Bueno, vamos a leer este pequeño fragmento de Hansel y Gretel para que más o menos nos hagamos una idea de lo que estamos explicando, que es el tema de las ilustraciones en la lectura. Entonces dice así: todos los días la bruja se acercaba a la jaula donde estaba encerrado Hansel y comprobaba si había engordado. Enséñame tu dedito, le decía. Hansel sacaba entre los barrotes un delgadito hueso de gallina que había encontrado en el fondo de la jaula. Así engañándola conseguía que pasaran los días. Hasta que una mañana, cansada de esperar, la bruja exclamó: «No importa, pequeño, te comeré igual», le dijo la bruja. Gretel, chilló la bruja, «enciende el horno». La niña entendió que estaba en juego la vida de su hermano y la de ella también. Entonces Por aquí supuesto. entonces nos muestran Uy. la imagen de, Ilustración en 3D. listo, Gretel Claro. En realidad no. En el horno. en el horno, cuando está abriendo el horno. Listo, que luego ya se enciende la casa en llamas. Claro. Y podemos ellos ver la matan y vuelven que- a la casa. Sí. que la mayoría de estos clásicos traían estas hojitas que era con la parte de las historias para colorear. Para Claro, colorearlo. y además muchos tenían en dos idiomas, puede ser inglés, español o en otros, y tenía para colorear y también en color para seguir, digamos, las pistas de los colores. No, muy interesante todo esto, la evolución que ha tenido la lectura, chicos. ¿Ustedes creen que de los primeros libros que existieron, cuáles son los más recordados o conocidos? Los clásicos, Sí, los clásicos. los cuentos, los fábulas. Crónica de una muerte anunciada. Ah, Sí, el Crónicas perfecto. de Gabriel García. Pero No, sí. antes, en el tiempo, por ejemplo, los de Rafael Pombo, Rin Rin Renacuajo, La Pastorcita, Simón el Bobito. Sí, que es de- También la Caperucita Roja. Pues Claro. muchos libros que son recordados a menudo por la gente y por los niños que en estos momentos ya no son leídos, sino que como los convirtieron en series, entonces y en películas ilustradas por imágenes, las podemos ver en muchos canales como Caracol, Club 10. En otras Yo partes, recuerdo ¿no? una Sí. que me pusieron a leer mucho desde el colegio, desde muy pequeño, que eran Los Tres Mosqueteros. Ah, por Y supuesto. todavía lo tengo en la casa y todavía pues... Todos para uno Hace y uno poco lo para volví a todos. leer. Uno Sí. para tres, dos para uno y uno para tres. Los Tres Mosqueteros. De ellos. Los Tres Mosqueteros. Había una serie que era Gaspar. Ah, sí, Gasparín, no. Gaspardú, algo así. Eso, Gaspartún. Que eran con los Tres Mosqueteros. Bueno, entonces mientras nosotros seguimos aquí un poco hablando sobre el tema de la literatura, sobre el tema de los libros y mientras que preparamos la siguiente parte de nuestro programa, queremos invitarlos a ustedes. Primero, a que se empapen de lectura desde la mañana hasta la noche. Que siempre que estén en sus casas recuerden lo importante que es tener un libro a la mano. Por supuesto. Porque recuerden que
es muy triste decir esto, pero mientras más ignorantes seamos, más difícil va a ser conseguir los logros y los éxitos en la vida. Por supuesto, además, el que no lee es un ignorante. Claro, exacto. Mediocre. Sí, como lo dice mi mamá, la persona que no estudia o no lee es una persona mediocre. Mediocre, claro, no quiere alcanzar los logros y los éxitos. Y lo que dicen que es la importancia de leer antes de acostarnos. Antes de acostarnos es muy importante leer algún párrafo o que nos queramos memorizar Claro. para decir recordarlo más fácil al siguiente día. Ajá, por eso cuando uno va a estudiar un examen lo estudia por la noche y por la mañana tempranito. Pero no lean acostados, o si no les va a dar mucho sueño. Muchos sueños no, se van a sí, ya. quedar dormidos Claro, ahí con el Con el libro en la- la baba, y la mamá, La hijo, mancha. hijo. El libro de cobija. Resucita, hijo, resucita. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí con esta excelente energía que tenemos preparados para ustedes, para que se despierten, para que sigan conectados a tu programa, que es Magazine Teje Maneje. Vamos a preparar la sorpresa que viene a continuación y mientras tanto vamos a disfrutar de unos comerciales. ¡Comerciales! ¡Vamos allá! ¡Ya volvemos!